El celular vibró en mi mano justo cuando estaba a punto de salir de casa. Pensé que sería un recordatorio sobre la hora de encuentro, tal vez una confirmación del embarque. Pero cuando abrí el mensaje, sentí como si el mundo se detuviera. Papá, decidimos que no vas a venir con nosotros al crucero. Preferimos ir solo en familia. Me quedé congelado. Releí esas palabras varias veces, como si de tanto mirarlas fueran a cambiar de sentido. Solo en familia. ¿Qué querían decir con eso? ¿Acaso yo, que había criado a mi hijo solo durante casi 3 décadas, no era parte de su familia? Soy Ignacio Torres, tengo 68 años y vivo en Mazatlán, Sinaloa, en un pequeño departamento cerca del malecón. Pasé toda mi vida trabajando como carpintero para sacar adelante a mi hijo, Miguel, después de que su madre falleció. Durante años, mi vida giró alrededor de él, sus estudios, su bienestar, sus sueños. Nunca imaginé que llegaría un día en que me haría sentir un extraño, alguien que estorba en su propia familia. Pero antes de seguir contándote lo que pasó, quiero pedirte un favor. Si esta historia te conmueve, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan las palabras de un viejo como yo. Respiré hondo, pero el aire me quemaba en los pulmones. Miré alrededor. La maleta estaba lista junto a la puerta, con mi ropa cuidadosamente doblada, los documentos de embarque impresos, hasta el sombrero de ala ancha que había comprado para protegerme del sol en la cubierta del barco. Había soñado con ese viaje durante meses, imaginando las conversaciones con Miguel, los juegos con mi nieta Camila, las cenas mirando el mar. Y ahora todo se desvanecía con unas cuantas palabras escritas en una pantalla fría. Me dejé caer en el sofá. Las manos me temblaban tanto que casi solté el teléfono. El dolor era real, físico, como un golpe en el estómago. Pero detrás del dolor venían los recuerdos, uno tras otro como una película amarga. No era la primera vez que sentía el rechazo de Miguel desde que se casó con Adriana. Al principio fueron detalles pequeños, las comidas de domingo que poco a poco dejaron de ocurrir, las miradas incómodas cuando yo opinaba de algo, los comentarios sobre que yo hablaba demasiado fuerte o que mis ideas eran anticuadas. Después llegaron las omisiones más grandes. No me invitaron al bautizo de Camila, tampoco al aniversario de bodas. Me enteraba por redes sociales, viendo fotos de sonrisas perfectas donde yo no tenía lugar. Y aún así, siempre estaba ahí cuando necesitaban ayuda. Cuando la cocina se les cayó a pedazos, yo puse el dinero para la reparación. Cuando se descompuso su carro, les presté el mío durante meses. Cuando la pandemia apretó y no pudieron pagar la hipoteca, fui yo quien transfirió dinero sin preguntar cuándo me lo devolverían. Y apenas un mes atrás, había liquidado la última cuota de la casa que todavía estaba a mi nombre. ¿Y ahora? Ahora me decían que no era familia de verdad. Me levanté con un ardor extraño en el pecho. No era tristeza, no era decepción. Esos sentimientos ya los había sentido tantas veces que se habían vuelto rutina. Lo que me invadía era distinto, era claridad. Una claridad dura, cortante como un cuchillo recién afilado. Caminé hasta mi pequeño despacho, abrí el cajón donde guardaba mis documentos más importantes y saqué la carpeta azul. Dentro estaban todos los papeles de la casa, la escritura, los recibos, los comprobantes de transferencias. Cada hoja era un recordatorio de mis sacrificios. Me quedé mirando esa carpeta como si contuviera no solo papeles, sino también años de mi vida entregados a cambio de nada. Recordé una escena que todavía me dolía. Había propuesto organizar una comida sencilla para celebrar el cumpleaños de Camila. Adriana me miró con frialdad y dijo: «La niña tiene su rutina muy estricta, don Ignacio. Mejor en otra ocasión». Esa ocasión nunca llegó. La fiesta la hicieron de todos modos, pero me enteré viendo fotos en Instagram, con toda la familia de Adriana reunida en torno a un pastel que yo ni siquiera supe que existía. Esa noche, mientras repasaba los documentos, entendí que había llegado el momento de poner un límite. No sería un arranque de ira ni un gesto desesperado. Sería una acción medida, legal y definitiva. Tomé el teléfono y marqué el número de alguien en quien siempre confié. «Licenciado Ramírez, necesito hablar con usted mañana».
Es sobre la casa de mi hijo. Colgué sin dar más explicaciones. Sabía que era el primer paso hacia un cambio irreversible. Por primera vez en mucho tiempo sentía que iba a recuperar el control de mi vida. Me recosté en la silla de mi escritorio y cerré los ojos. No pensé en venganza ni en castigo. Pensé en respeto. En el respeto que nunca me dieron, a pesar de que todo lo que tenían se había construido también con mi esfuerzo. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, el dolor todavía estaba ahí. Pero debajo del dolor había una decisión firme. Me vestí con calma, me peiné frente al espejo y tomé la carpeta azul. Al salir de casa rumbo a la oficina del licenciado, el aire fresco del puerto me golpeó la cara, como un recordatorio de que, aunque doliera, estaba haciendo lo correcto. Caminé despacio, con la carpeta bajo el brazo, y cada paso me llevaba más lejos de la impotencia. Sabía que Miguel y Adriana estaban ya preparando su viaje en crucero, riéndose, planeando cenas y excursiones, mientras yo iba camino a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cuando llegué al despacho del abogado, me recibió con su seriedad habitual. Le conté todo: el mensaje de mi hijo, los años de ayuda económica, la humillación de ser tratado como un extraño. Él hojeó los papeles con atención, asintiendo de vez en cuando. Finalmente levantó la vista y me dijo lo que ya intuía. Don Ignacio, esta casa sigue siendo suya. Está a su nombre. Usted puede venderla en cualquier momento, sin necesidad de su autorización. Sentí que un peso enorme caía de mis hombros. No era la emoción de la venganza, era el alivio de saber que todavía tenía una herramienta para hacer valer mi lugar. Salí de la oficina con la decisión tomada. Había llegado el momento de actuar. Salí del despacho del licenciado Ramírez con una mezcla de calma y determinación que hacía años no sentía. Caminé por el malecón de Mazatlán con la carpeta azul bajo el brazo, observando el mar que se extendía infinito. Las gaviotas volaban bajo, los vendedores ofrecían camarones recién fritos, pero yo apenas registraba esos detalles. Mi mente estaba fija en una sola idea: no seguiría permitiendo que me usaran como si fuera un cajero automático al que podían acudir cuando necesitaban dinero, pero excluir cada vez que querían celebrar algo importante. Me detuve frente a un café, pedí un espresso y lo bebí de pie mirando al horizonte. Allí, con el sabor amargo todavía en la lengua, confirmé la decisión. No era un impulso pasajero, era el único camino posible para recuperar mi dignidad. Al llegar a casa, marqué el número de una corredora de bienes raíces recomendada por un viejo amigo, don Manuel Ortega. Sabía que trabajaba con clientes discretos, gente que no quería anuncios ni letreros llamativos. Buenas tardes, señorita. Habla Ignacio Torres. Me recomendaron con usted. ¿Quiero vender una propiedad en Mazatlán? Por supuesto, don Ignacio. ¿Prefiere un proceso rápido y reservado? Exactamente eso. No quiero placas en la fachada ni anuncios en redes. Solo compradores serios, de preferencia de contado. Quedamos en vernos al día siguiente en mi casa. Colgué y sentí una extraña paz. Tal vez era la primera vez en años que estaba tomando una decisión pensando únicamente en mí y no en lo que otros quisieran. Esa noche apenas pude dormir. No por dudas, sino por la claridad con la que veía todo. Recordaba cada vez que Miguel me había dicho: «Papá, somos familia, no necesitamos tantos papeles». ¡Qué ironía! Esa palabra, familia, había sido usada contra mí una y otra vez. Familia para pedirme préstamos, familia para que firmara como aval, familia para cubrir sus gastos. Pero cuando se trataba de incluirme en sus vidas, la familia era solo ellos tres, sin mí. Al día siguiente, la corredora llegó puntual. Era una mujer de unos 40 años, seria y eficiente. Caminó por la casa, tomó notas, fotografió detalles. Don Ignacio, esta casa tiene excelente ubicación. Con un precio competitivo, estoy segura de que tendremos una oferta sólida en menos de 2 semanas. No quiero especular ni sacar ventaja. Solo quiero recuperar lo que es mío. Fije usted un precio justo y avancemos. Ella asintió y me aseguró que movería todo con rapidez. Firmamos los primeros documentos y mientras ella se iba, yo sentí que cerraba un capítulo largo y doloroso de mi vida. Mientras tanto, Miguel y Adriana ya estaban disfrutando del crucero.
Me enteraba por las redes sociales. Fotos en cubierta con tragos de colores, cenas elegantes, sonrisas amplias mirando a la cámara. Lo más duro no fue verlos felices sin mí. Fue descubrir, revisando mi cuenta bancaria, que seguían usando mi tarjeta de crédito, la que había quedado registrada para la reserva. Tratamientos de spa, excursiones privadas, compras en boutiques del barco, todo cargado a mi cuenta. Esa fue la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. No era solo un asunto de orgullo, era un asunto de respeto. Había permitido demasiadas veces que cruzaran la línea, que abusaran de mi confianza. Esa tarde cancelé la tarjeta de inmediato y bloqueé sus números en mi celular. De ahora en adelante, cualquier comunicación será por medio de mi abogado, me dije en voz alta, como si necesitara escuchar mis propias palabras para creerlas. Una semana después, la corredora me llamó, emocionada. Don Ignacio, tenemos un comprador. Es un matrimonio de Monterrey, quieren cerrar lo antes posible y están dispuestos a pagar al contado. 2 días después estaba firmando las escrituras en la notaría. El dinero fue transferido de inmediato a mi cuenta y entregué las llaves con una instrucción clara. Los nuevos dueños podían tomar posesión a partir de la fecha en que Miguel y Adriana regresaran del crucero. Esa misma tarde, redacté junto con el licenciado Ramírez una carta en papel membretado de su despacho. Era breve y contundente. Esta propiedad ha sido vendida legalmente. Sus pertenencias personales se encuentran en un almacén cuyo acceso pueden solicitar en la oficina del LIS. Ernesto Ramírez. Tienen 30 días para retirarlas. Toda comunicación deberá hacerse por vía legal. Dejé esa carta en la puerta de la casa, pegada con cinta fuerte, y me marché sin mirar atrás. Por primera vez en muchos años, estaba tomando una decisión no desde la necesidad de complacer, sino desde la convicción de que merecía respeto. Con el dinero en mi cuenta, alquilé un pequeño departamento frente al mar. Nada lujoso, pero con una vista que me robaba el aliento cada mañana. Allí, el único sonido que me despertaba era el romper de las olas. La primera noche en ese nuevo hogar, me senté en la pequeña terraza con una taza de café. Sentí algo que había olvidado hacía tiempo: libertad. No la libertad de quien escapa, sino la de quien finalmente comprende su propio valor. Sabía que el regreso de Miguel y Adriana sería una tormenta, que vendrían llamadas, reclamos, quizás incluso amenazas. Pero esa noche decidí no pensar en eso. Por una vez, el silencio era mío. El celular descansaba apagado sobre la mesa. No quería escuchar nada todavía. Cerré los ojos y dejé que el sonido del mar me arrullara. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. El silencio de mi nuevo apartamento frente al mar duró apenas unos días. Sabía que tarde o temprano llegaría la tormenta, y llegó justo la mañana en que Miguel y Adriana regresaron de su crucero. Yo estaba tomando café en la terraza cuando encendí el celular, después de casi una semana apagado. En la pantalla aparecieron decenas de llamadas perdidas y mensajes de voz. Algunos eran súplicas, otros insultos. Sus palabras se repetían como un eco de desesperación. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Esa era nuestra casa». «Don Ignacio, no tiene derecho. Esto es una injusticia». Leí cada línea con calma, sin responder. El corazón me golpeaba fuerte, no por miedo, sino por la tensión acumulada. Era el momento que había previsto desde el inicio. A las pocas horas sonó el teléfono de línea fija de mi departamento. Era el licenciado Ramírez. Don Ignacio, como sospechábamos, ya se comunicaron conmigo. «Están muy alterados. Dicen que usted no tenía derecho a vender la casa, que invirtieron dinero, que no tienen a dónde ir». ¿Y qué les respondió, licenciado? «Lo que corresponde, que la propiedad estaba a su nombre, que la venta se realizó de manera legal y que tienen 30 días para retirar sus pertenencias del almacén». Me quedé en silencio, mirando las olas romper contra las rocas. Parte de mí sentía una punzada de culpa. Al fin y al cabo, Miguel era mi hijo, mi sangre. Pero otra parte de mí, la más fuerte, sabía que si no ponía un límite ahora,
Nunca lo haría. Recordé cada cuota que pagué con mi jubilación, cada transferencia hecha, cuando ellos decían no poder más. Recordé también la frialdad con que me apartaron de la fiesta de mi nieta, las veces que me trataron como un estorbo. No, no era injusticia, era consecuencia. Las redes sociales se llenaron pronto de fotos del viaje, cenas de gala, excursiones, tragos caros, ironía pura, porque su momento familiar lo habían financiado con mi tarjeta. Ahora, de regreso, se enfrentaban con una realidad que nunca imaginaron. La casa ya no era suya. Esa misma tarde tocaron a la puerta de mi departamento. No abrí. No había manera de que supieran dónde vivía, pero intuía que pronto lo descubrirían. Dejé que el silencio respondiera por mí. En vez de eso, llamé al licenciado y le pedí que cualquier contacto futuro se hiciera exclusivamente a través de él. Hace bien, don Ignacio. No hay nada más que hablar en persona. Lo legal ya está claro. Colgué y me dejé caer en la silla, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros. Pero no era un peso de derrota, era de firmeza. Había tomado una decisión que me había costado, sí, pero que también me estaba devolviendo algo que creí perdido: respeto por mí mismo. Al día siguiente, mientras caminaba por el malecón, el teléfono vibró nuevamente. Era un número desconocido. Contesté por inercia, y la voz al otro lado me erizó la piel. Era mi hermana Rosa. «Ignacio, ¿qué hiciste?» Miguel me llamó llorando. «Dice que vendiste su casa, que los dejaste en la calle. ¿Es cierto?» «La casa nunca fue de ellos, Rosa. Siempre estuvo a mi nombre. Yo pagué la mayoría de las cuotas, yo cubrí los impuestos. Ellos vivieron ahí, gracias a mí». «Pero es tu hijo, es tu familia», respiré hondo antes de contestar. «¿Oh, familia? Esa palabra me la han dicho tantas veces para pedirme dinero. Pero cuando se trata de incluirme, entonces resulta que no soy familia. No me invitaron al bautizo de Camila, no me incluyeron en las celebraciones y ahora me sacaron de un viaje que ayudé a pagar. Rosa, estoy cansado de ser solo útil cuando necesitan algo». Ella guardó silencio unos segundos. Pude imaginarla mordiéndose el labio, como hacía de niña. «Sigue siendo su padre. ¿Dónde van a vivir ahora?» «No lo sé. Son adultos, tienen trabajo, encontrarán dónde. No soy responsable de resolverles todo». La conversación terminó ahí. Colgué con un nudo en la garganta, pero con la misma certeza. Ya no daría marcha atrás. Ese mismo día, el licenciado Ramírez me envió un correo confirmando que Miguel y Adriana habían recibido oficialmente la notificación. El documento era claro: 30 días para retirar sus pertenencias, comunicación solo por vía legal. Por la noche me senté en la terraza con una taza de té. Miré el horizonte y me pregunté en qué momento todo se había torcido. Había criado a Miguel con amor, con sacrificio. Le di todo lo que tenía y más, y ahora me veía enfrentado a él como si fuéramos enemigos en un tribunal. No había alegría en mi decisión, no había satisfacción en verlos sufrir. Solo había una convicción: si no ponía límites, me seguirían usando hasta mi último aliento. Apagué la luz del apartamento, dejando que el sonido del mar llenara la habitación. Sabía que lo peor estaba por venir: amenazas legales, intentos de manipulación, reproches de toda la familia. Pero también sabía que por primera vez en décadas estaba preparado para enfrentarlo. Me acosté con esa mezcla de paz y tensión. Mañana sería otro día, y con él, nuevas batallas. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, mensajes y correos que no provenían directamente de Miguel ni de Adriana, sino de un despacho de abogados que habían contratado apresuradamente. Apenas abrí el primer documento, supe lo que buscaban: invalidar la venta de la casa alegando que existía un acuerdo verbal entre nosotros y que ellos habían invertido dinero en remodelaciones, lo cual, según ellos, les daba derecho a reclamar la propiedad. Me senté en la mesa del comedor con el sobre abierto frente a mí. Las letras negras parecían gritar en cada línea: injusticia, traición, abandono.
Palabras duras, diseñadas para hacerme sentir culpable, como si yo fuera el villano de esta historia. Llamé de inmediato al licenciado Ramírez. Él vino esa misma tarde a mi departamento. Don Ignacio, no se preocupe. Lo que han presentado carece de sustento. La escritura está a su nombre. Las transferencias de pago están documentadas. Incluso los recibos de impuestos muestran claramente que usted fue el responsable todos estos años. Pero ellos dicen que hicieron mejoras, que pusieron dinero en remodelaciones. Aunque fuera cierto, eso no les da derecho a reclamar la propiedad. A lo mucho, podrían intentar pedir un reembolso parcial, pero sin pruebas claras tampoco tienen mucho que hacer. Me quedé en silencio, mirando la carpeta azul sobre la mesa, la misma carpeta que había abierto tantas veces con orgullo, recordando cada sacrificio. Ahora se había convertido en mi escudo. Licenciado, lo que más me duele no es este pleito, dije con voz baja. Es que quien me arrastra a esto es mi propio hijo. Nunca pensé que terminaríamos frente a frente, como si fuéramos enemigos. Lo sé, don Ignacio, respondió Ramírez con tono sereno. Pero también sé que si usted no hubiera tomado esta decisión, ellos habrían seguido aprovechándose de usted, y el daño sería todavía mayor. Sus palabras me reconfortaron, aunque no borraban la herida. Porque la herida no era legal, era del alma. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba a Miguel de niño, corriendo descalzo por la playa, riendo con las manos llenas de arena. Recordaba sus cumpleaños, la emoción con que abría los regalos que yo apenas podía costear. Recordaba las noches de fiebre, cuando me pasaba en vela cuidándolo. ¿En qué momento se había roto ese lazo? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como padre para mirarme solo como un recurso económico? Los recuerdos se mezclaban con la realidad. La realidad era fría, hecha de papeles, demandas y plazos legales. 2 días después, recibimos la primera audiencia de conciliación. Yo llegué temprano con el licenciado Ramírez. No sabía si estaría preparado para ver a Miguel frente a frente. Cuando lo vi entrar con Adriana, sentí un golpe en el pecho. Miguel apenas me miró. Llevaba el ceño fruncido, la mandíbula apretada. Adriana, en cambio, me fulminaba con la mirada, como si todo lo que estaba pasando fuera culpa mía. El conciliador abrió la sesión y les dio la palabra. El abogado de ellos habló de inversión familiar, de acuerdo de palabra, de traición. Miguel permanecía en silencio, mirando hacia abajo. Solo al final levantó la voz. «Papá, ¿cómo pudiste? Esa era mi casa, el hogar de mi hija. Nos dejaste en la calle». Mi garganta se cerró. Quise responder con calma, pero lo único que salió fue un hilo de voz cargado de años de dolor. «No era tu casa, Miguel, era mía. Te dejé vivir ahí porque pensé que lo valorarías, porque quería ayudarte. Pero nunca lo agradeciste, solo me usaste». El conciliador intentó calmar el ambiente, pero ya estaba claro que no habría acuerdo. La audiencia terminó en pocos minutos. Salimos sin mirarnos. De regreso a casa, me quedé largo rato en el malecón. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas. Pensaba en las palabras de Miguel, en la rabia en su voz. Y pensaba también en mi nieta, en Camila, que no tenía culpa de nada y que quizá un día crecería escuchando una versión distorsionada de lo que pasó. «Dios mío, dame fuerza», susurré mientras las olas golpeaban las piedras. Esa noche hablé de nuevo con el licenciado. «Don Ignacio, ellos van a seguir presionando, pero no tienen nada sólido. Lo más probable es que esto termine pronto. Ojalá, Ramírez, porque el dinero no me importa tanto. Lo que me está matando es la herida con mi hijo». El abogado guardó silencio unos segundos antes de responder. «Tal vez esta herida nunca sane, pero al menos usted habrá recuperado algo que nunca debió perder. Su dignidad». Colgué y me quedé mirando el techo de mi habitación en penumbras. Sí, dignidad. Esa palabra se había convertido en mi única bandera. Pero ¿a qué costo? El mar seguía sonando fuerte a lo lejos, recordándome que el tiempo no se detiene, y que aunque el dolor fuera profundo, debía mantenerme firme.
El eco de aquella audiencia todavía me acompañaba cuando recibí la primera llamada inesperada. Era mi hermana Rosa. Hacía semanas que no hablábamos y en cuanto escuché su voz, supe que no traía buenas noticias. Ignacio, acabo de hablar con Miguel. Me dijo que vendiste la casa sin avisarles. ¿Cómo pudiste hacerles eso? Tragué saliva. Con Rosa siempre había tenido una relación cercana, pero en ese instante sentí que también la estaba perdiendo. Rosa, necesito que escuches mi versión antes de juzgarme. Esa casa siempre estuvo a mi nombre. Yo la pagué, yo asumí los impuestos, yo mantuve todo al día. Ellos vivieron ahí gracias a mi esfuerzo. Del otro lado de la línea, el silencio fue breve. Puede ser, Ignacio, pero no deja de ser tu hijo. ¿No piensas en lo que significa dejarlo en la calle con su esposa y su hija? Su pregunta me dolió, porque sí, pensaba en eso cada noche con un nudo en la garganta. Pero también pensaba en todos los años en que me trataron como si no valiera nada más que mi billetera. Rosa, lo hice porque ya no podía más. Cada vez que necesitaban dinero, ahí estaba yo. Cada vez que querían un favor, ahí estaba yo. Pero cuando se trataba de compartir momentos, de invitarme a algo importante, siempre me dejaban fuera. ¿Sabes cómo me enteré del cumpleaños de Camila el año pasado? Por unas fotos en redes sociales, mi hermana suspiró al teléfono. Aún así, vender la casa fue extremo. ¿Podrías haber buscado otra solución? ¿Extremo? Extremo fue recibir un mensaje diciendo que no era parte de la familia de verdad. Extremo fue verlos gastar en lujos mientras yo cubría sus deudas. Yo solo tomé una decisión justa. La conversación terminó sin acuerdo. Rosa seguía pensando que había sido demasiado duro. Yo, en cambio, sabía que había hecho lo único posible para recuperar mi dignidad. Esa misma semana, otros conocidos empezaron a acercarse con comentarios disfrazados de consejo. Don Ignacio, su hijo está destrozado. Pobre Camila, no tiene la culpa. Quizá debería reconsiderar. Cada palabra era como una piedra que caía sobre mis hombros. Me estaba quedando solo. La narrativa de Miguel y Adriana estaba funcionando. Ellos eran las víctimas, yo el villano egoísta. Una tarde, mientras caminaba por el malecón, vi a una vecina de la antigua colonia. Se me acercó con cautela. Don Ignacio, no quiero meterme, pero todos comentan lo que pasó. Dicen que su hijo quedó en la calle por su culpa. Sentí una punzada de rabia. ¿Cómo podían repetir esa versión sin saber la verdad? Pero me contuve. Lo único que te pido, vecina, es que no juzgues lo que no conoces. Las apariencias engañan. Esa noche, al llegar a casa, me encontré con un mensaje en mi contestadora. Era Adriana. Ignacio, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿No piensas en tu nieta? Camila te adoraba, pero ahora ya no quiere ni escucharte nombrar. Sabía que era mentira. Camila siempre me había recibido con sonrisas y abrazos. Pero escuchar esa manipulación me hizo arder por dentro. Adriana siempre había sabido usar las palabras como cuchillos. Me serví un vaso de agua y me quedé mirando por la ventana. El mar estaba oscuro, agitado, como reflejando mi propio estado interno. En esos momentos, las dudas regresaban. ¿Había sido demasiado duro? ¿Podría haber encontrado otro camino menos doloroso? A la mañana siguiente, decidí visitar al licenciado Ramírez para aclarar mis inquietudes. Licenciado, ¿de verdad no hay forma de que ellos tengan razón? ¿De que un juez les dé la casa? Don Ignacio, legalmente la casa era suya. Ellos pueden intentar lo que quieran, pero no hay fundamento. El máximo riesgo es que un juez considere un reembolso parcial por las pocas cuotas que aportaron. Nada más, no lo entiende, respondí. Mi miedo no es perder dinero, es perder a mi hijo, para siempre. Ramírez me miró con compasión. A veces, protegerse uno mismo tiene un costo emocional alto, pero piensa en esto. ¿Qué hubiera pasado si seguía cediendo? ¿Cuántos años más lo habrían usado sin reconocerlo como familia? Asentí con los ojos llenos de lágrimas. Tenía razón, esa misma tarde recibí otra llamada, esta vez de Elena, la madre de Adriana. Su voz sonaba más suave, pero no menos cargada de reproches. Don Ignacio, sé que no somos cercanos, pero lo que hizo con Miguel y Adriana fue muy duro. Mi hija está destrozada. Tomé aire antes de responder. Doña Elena, con todo respeto, su hija ha sido la que más me ha rechazado desde que entró en la familia. Nunca me consideró digno, nunca me trató con respeto.
¿Y ahora tengo que sentirme culpable por poner un límite? Hubo un silencio incómodo. Quizá todos necesitamos pensar en Camila. Ella es la verdadera víctima. Esa frase me atravesó, porque a pesar de todo, era verdad. Camila era la más inocente en toda esta historia. Colgué y me quedé pensativo. Rosa, los vecinos, Elena. Todos apuntaban en la misma dirección, la niña. Y aunque yo sabía que tenía razón en defender mis derechos, también sabía que necesitaba encontrar la manera de no perder el vínculo con mi nieta. Esa noche, sentado en la terraza con una taza de café, me prometí algo. No cedería la casa, no daría marcha atrás en mi decisión, pero tampoco permitiría que Camila creciera, creyendo que su abuelo la había abandonado. El viento marino soplaba fuerte, moviendo las cortinas. Cerré los ojos y escuché ese murmullo constante de las olas. Era como si el mar me recordara que la vida nunca se detiene, que todo fluye y cambia, por más doloroso que parezca. Me fui a dormir con esa convicción. La batalla legal